Kentavious Caldwell-Pope ejerció su opción de jugador con los Memphis Grizzlies por la friolera de $21,6 millones. Así como lo escuchaste, mi gente, esa tremenda cantidad de dinero para un role player. Pero oye, así de loca está la economía de esta liga hoy en día. Collin Gillespie acaba de firmar por 4 años y $48 millones con los Phoenix Suns, lo que se traduce en unos 12 millones por temporada. Y la verdad es que el pana se lo ganó a pulso. Viene de promediar casi 12,7 puntos, 4,1 rebotes y 4,6 asistencias. Jordan Goodwin, en un movimiento de perfil bajo, pero que no podemos dejar pasar. Este muchacho también firma con los Phoenix Suns por 3 años y $19 millones. CJ McCollum estará regresando a Atlanta por un monto de $21 millones y ese sí que vale cada centavo. Con él en el quinteto inicial, Atlanta cerró la temporada pasada con un impresionante récord de 19-4. Estamos hablando de un veterano probado, capaz de encestar triples y rozar los 20 puntos noche tras noche, garantía total. Aaron Wiggins fue mandado directo a Atlanta desde Oklahoma City a cambio de 2 selecciones de segunda ronda, la de Atlanta del 2030 y la peor entre Hawks y Lakers del 2032. Para OKC, esto fue un movimiento puramente matemático para bajarse el golpe del impuesto de lujo, pero para Atlanta es un tremendo negocio. Trae Young firma por la descomunal cifra de $212 millones y 4 años con los Washington Wizards. Trae buscará liderar a esta joven plantilla junto a La Ceja, Anthony Davis. Si ambos se mantienen en cancha de manera consistente, esto puede ser algo verdaderamente bonito de ver. El cambiazo de Julius Randle y Nick Claxton así arrancó el mercado con un traspaso a 3 bandas. Los Minnesota Timberwolves mandaron a Julius Randle y la selección 28 del draft a los Brooklyn Nets, todo para quitarse ese salario pesado de 33 millones y evitar pagar penalizaciones de impuestos. En la misma vuelta, Brooklyn envía al pivot Nick Claxton a los Chicago Bulls, quienes aprovechan su espacio salarial para quedarse con un tremendo centro defensor. En resumen, Minnesota limpia sus cuentas, Chicago consigue a su protector de la pintura y Brooklyn se queda con un All-Star para anotar puntos y una ronda del draft. Ayo Dosunmu, Minnesota no perdió tiempo y usó parte del dinero liberado por Julius Randle para asegurar a su pieza. El base de 26 años acordó una tremenda renovación de $112 millones por 5 años para quedarse con los Timberwolves. La gerencia lo puso como prioridad máxima después de verlo fajarse y tener una tremenda campaña en donde promedió 14,4 puntos y 3,5 asistencias, demostrando que puede ser fácilmente el sexto hombre de lujo para este equipo. Tremendo negocio para un guardia defensivo que cada día juega mejor. El traspaso de Giannis Antetokounmpo. Aquí sí que se cayó el internet completo. Se terminó una era legendaria en Milwaukee porque los Bucks mandaron al Greek Freak y a Bobby Portis directo a los Miami Heat. En este megacanje histórico, Milwaukee recibe a Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kelly Ware, Kasparas Giacuccionis y un camión lleno de selecciones, 3 primeras rondas, incluyendo el pick 13 de este draft, un intercambio de posiciones y una segunda ronda. Giannis buscaba un cambio de aire para pelear por otro anillo y ahora formará una dupla temible junto a Bam Adebayo en South Beach. Ahora la pregunta es clara, ¿podrá Miami construir un roster que sea realmente contendiente al título? Austin Reeves. El escolta rechazó su opción de jugador de $14,9 millones para romper el mercado y quedarse con los Los Angeles Lakers, firmando un contratazo máximo de $185 millones por 4 años. Con esto, Reeves se convierte oficialmente en el jugador no elegido en el draft, con el contrato más multimillonario en toda la historia de la NBA. El pana viene de promediar sus topes de carrera con 23,3 puntos y 5,5 asistencias, así que Pelinka no lo pensó 2 veces para soltar los cuartos antes de que otro equipo se lo robara. Pasó de no ser elegido a asegurar la vida de sus tataranietos. Ahora la pregunta para ustedes es, ¿creen que Reeves realmente vale este dinero o los Lakers pagaron demasiado por él? Los Grizzlies acaban de adquirieron a Beef Stew desde los Detroit Pistons a cambio de 3 futuras selecciones de segunda ronda. Con este movimiento, Memphis se lleva a un jugador físico, defensivo y que no le teme a los golpes, ideal para el estilo de juego de esa franquicia.
Al Horford, el orgullo de la República Dominicana, no se retira nada. El veterano de 1000 batallas acordó un nuevo contrato de 2 años y $14 millones para quedarse con los Golden State Warriors. Estamos hablando de $7 millones por temporada para un tipo que a sus 40 años va para su temporada número 20 en la liga, aportando esa defensa inteligente y los triples necesarios desde la banca de San Francisco. El traspaso de LaMelo Ball. Se formó el verdadero caos en el oeste. Los Charlotte Hornets mandaron a su base estrella LaMelo Ball y a Josh Green directo a los Minnesota Timberwolves. A cambio, Charlotte recibe al pívot Naz Reid, una primera ronda desprotegida del 2033, 3 intercambios de selecciones de primera ronda para los años 2028, 2029 y 2030 y 3 futuras segundas rondas para los años 2029, 2032 y 2033. Minnesota se vuelve loco apostando todo el futuro de la era de Anthony Edwards en juntarlo con LaMelo para armar uno de los backcourts más divertidos de toda la liga. Coby White, los Charlotte Hornets llegaron a un acuerdo para firmarlo. Tras haber llegado al equipo la temporada pasada, la renovación es de $74 millones por 3 años. Estamos hablando de casi $25 millones por temporada para quien tomara el nuevo rol de armador en el equipo tras la salida de LaMelo Ball. Mark Williams, los Phoenix Suns siguen moviendo sus piezas y asegurando su pintura. El pívot de 24 años acordó una extensión de contrato por $38 millones y 3 años para quedarse en el desierto. Alrededor de $12 millones por temporada para los contratos de hoy en día luce por debajo, pero con el historial de lesiones de Mark Williams creo que es justificable. Isaiah Joe, OKC, sigue aligerando la nómina para no ahogarse con los impuestos. Oklahoma City Thunder mandó al francotirador Isaiah Joe directo a los Detroit Pistons a cambio de 2 selecciones de segunda ronda. Para Detroit es una tremenda adquisición. Se llevan a uno de los tiradores de 3 puntos más consistentes saliendo desde la banca en toda la liga, ideal para abrirle espacio en la cancha a sus jugadores jóvenes. José Alvarado se queda en casa, mi gente, tras haber sido una pieza clave en las finales para ayudar a coronar campeones a los New York Knicks. El base de raíces boricuas rechazó su opción de jugador de $4,5 millones para amarrar un acuerdo multianual de 3 años y $14 millones. Nueva York lo puso como prioridad por su defensa a cancha completa y esa energía contagiosa que tanto le encanta a la gente en el Garden. El traspaso de Miles Bridges. Los Phoenix Suns andan agresivos en el mercado y acaban de cerrar otro canje durísimo, pero ojo a las letras pequeñas. Enviaron a Grayson Allen, a Royce O'Neal y su valiosa selección de primera ronda del 2033, totalmente desprotegida, a los Charlotte Hornets. Andan buscando qué reciben los Suns a cambio. Se quedan con el alero Miles Bridges, una primera ronda del 2029 que será la menos favorable entre los picks de Utah, Minnesota y Cleveland, y una segunda ronda del 2027 que también será la menos favorable entre Boston y Orlando. Con esto, Phoenix consigue al ala pívot atlético que querían ya mismo, pero sacrificando un pick real por 2 rondas condicionadas. Al final, ¿creen que Phoenix hizo un negocio inteligente para ganar ahora o Charlotte jugó mejor sus cartas con el futuro del draft? Fred VanVleet. El base armador ya tomó una decisión crucial para su futuro y el de Texas. Decidió activar su opción de jugador por $25 millones para quedarse la próxima temporada con los Houston Rockets. El movimiento no sorprende a nadie, especialmente después de que el pana se perdiera la campaña completa pasada debido a una terrible rotura de ligamentos en la rodilla. Zach LaVine. Se ha confirmado que el escolta Zach LaVine ejerció oficialmente su opción de jugador por un valor de $49 millones para la próxima temporada con los Sacramento Kings. El 2 veces All-Star viene de un año complicado donde solo disputó 39 partidos antes de someterse a una cirugía en el tendón de la mano derecha. ¿Alguien me explica cómo terminó cobrando tanto dinero? Andrew Wiggins. El alero aseguró su permanencia en el Miami Heat al ejercer su opción de jugador por $30,2 millones para la próxima temporada, firmando además
una extensión de 3 años y $64 millones adicionales. De esta manera, Miami retiene a un titular perimetral clave que promedió 15,4 puntos con un 41,4% en triples. Consideran que asegurar su continuidad con un salario menor para los años siguientes fue una decisión acertada de la gerencia o su costo actual. ¿Limitará el margen de maniobra en el mercado? El traspaso de Ja Morant. En un movimiento de gran impacto que pone fin a una etapa en el baloncesto de Tennessee, los Memphis Grizzlies acordaron enviar al base estrella Ja Morant a los Portland Trail Blazers. A cambio de Morant, la franquicia de Memphis recibió al veterano alero Jerami Grant y al joven Chris Murray. Un movimiento arriesgado para Portland, ya que Morant es un jugador controversial y apenas puede mantenerse en cancha, mientras que Memphis inicia una reestructuración profunda centrada en sus piezas más jóvenes. ¿Consideran que los Trail Blazers hicieron una inversión acertada al adquirir a este perfil All-Star o los Grizzlies gestionaron de manera correcta su salida para renovar el proyecto? Lu Dort. Es importante precisar que en este caso, la decisión no correspondió al jugador. Los Oklahoma City Thunder decidieron ejercer su opción de equipo por $17,7 millones para asegurar los servicios del alero defensivo de cara a la próxima temporada. Jusuf Nurkic, el pívot bosnio, ha definido su futuro en la Conferencia Oeste al acordar un contrato de 2 años y $22 millones con el Utah Jazz. Con este movimiento, la organización añade presencia física, experiencia y capacidad reboteadora para fortalecer su rotación en la pintura. Robert Williams III. El pívot acordó una extensión de contrato con los Portland Trail Blazers por 3 años y $44 millones. Este acuerdo mantendrá al jugador vinculado a la franquicia de Oregón hasta la temporada 2028 a 29, consolidando su rol defensivo y de protección del aro, saliendo desde el banquillo, aunque no podemos negar que vive con constantes problemas de lesiones, riesgo que decidió asumir Portland. Los Angeles Clippers acordaron traspasar a Kawhi Leonard de regreso a los Toronto Raptors, la franquicia a la que lideró hacia el campeonato en 2019. A cambio del alero estelar, los Clippers recibieron un paquete encabezado por Brandon Ingram y Grady Dick, además de 2 selecciones de primera ronda, 2031 y 2033, un intercambio de selección pick swap para 2027 y 2 selecciones de segunda ronda, 2030 y 2033. Leonard llega en el último año de su contrato por $50,3 millones, aunque ya se reporta el interés de ambas partes por firmar una extensión multianual. Consideran que Toronto tomó un riesgo justificado al entregar tantas piezas futuras por el veterano alero, o los Clippers obtuvieron el mejor valor posible en esta negociación. Tim Hardaway Jr. El escolta veterano acordó un contrato de 1 año y $6,5 millones para unirse al Miami Heat. Hardaway Jr. llega procedente de los Denver Nuggets, donde promedió 13,5 puntos con un 40,7% de efectividad en triples y finalizó tercero en la votación al 6º hombre del año. Luke Kennard. El escolta tirador acordó un contrato de 2 años y $13 millones para unirse a los Phoenix Suns. El acuerdo incluye una opción de jugador para la segunda temporada. Kennard, quien lideró la liga en efectividad de triples la campaña pasada con un 47,8% dividiendo su tiempo entre Atlanta y los Lakers, llega para cubrir la baja perimetral tras el traspaso de Grayson Allen y Royce O'Neal. Wade, el ala pivot, acordó un contrato de 4 años y $39 millones para unirse a los Philadelphia 76. Tras pasar los primeros 7 años de su carrera profesional con los Cleveland Cavaliers, el jugador de 29 años llega a Filadelfia como una pieza cotizada en la agencia libre gracias a su versatilidad defensiva y capacidad para abrir la cancha en la pintura. Consideran que la gerencia de los 76 realizó una contratación acertada para fortalecer la profundidad de su rotación interior, o el monto otorgado resulta excesivo para un jugador de rol. John Collins, el ala pívot de 28 años, ha alcanzado un acuerdo por 3 años y $51 millones para unirse a los Detroit Pistons. Collins, quien disputó la pasada temporada con los LA Clippers,
llega a Michigan para asumir el puesto de ala pivot titular y aportar una notable amenaza aérea y de definición cerca del aro en combinación con Cade Cunningham. Cabe destacar que los últimos 2 años de este nuevo compromiso contractual no son garantizados. ¿Consideran que la incorporación de Collins por este precio es el movimiento adecuado para potenciar la ofensiva de los Pistons o la gerencia debió buscar otra alternativa en el mercado? Marcus Smart. El base veterano acordó un contrato de 2 años y $13 millones para unirse a los Houston Rockets. Smart decidió convertirse en agente libre tras rechazar su opción de jugador de $5,4 millones con Los Angeles Lakers, lo que le permite reencontrarse con el entrenador Ime Udoka, bajo cuya dirección ganó el premio al Defensor del Año en Boston. El acuerdo incluye una opción de jugador para la segunda temporada. Nikola Vucevic, el experimentado pívot montenegrino, ha decidido regresar a sus raíces. Vucevic acordó un contrato por 1 año y $3,9 millones para concretar su retorno al Orlando Magic, la franquicia donde vivió sus mejores años y fue seleccionado 2 veces al All-Star. El jugador, que terminó la temporada pasada con los Boston Celtics tras ser traspasado desde Chicago, prefirió la comodidad de volver a su antiguo hogar por encima de ofertas económicamente más lucrativas. Mitchell Robinson, el pívot de 28 años, ha protagonizado uno de los movimientos más comentados de la agencia libre al acordar un contrato de 3 años y $47,4 millones con los Boston Celtics. Robinson, quien viene de coronarse campeón de la NBA con los New York Knicks, abandona la Gran Manzana tras 8 temporadas para unirse directamente a su máximo rival de división. Mike Conley, el veterano base armador, ha tomado una decisión para la recta final de su trayectoria profesional. Mike Conley acordó un contrato por 1 año y el salario mínimo de veterano, aproximadamente $2,4 millones de impacto salarial, para unirse a los Boston Celtics. El traspaso de Walker Kessler, los Angeles Lakers concretaron una de las transacciones más importantes del mercado mediante un acuerdo de sign and trade con el Utah Jazz. Para adquirir al pívot de 24 años, la franquicia angelina envió a Utah 2 selecciones de primera ronda desprotegidas, 2031 y 2033, además de los derechos de intercambio de primera ronda, pick swaps, para los años 2028 y 2030. Tras el movimiento, Kessler firmó un contrato de 4 años y $130 millones con los Lakers, que incluye una opción de jugador para la última temporada. ¿Consideran que la gerencia de los Lakers tomó la decisión correcta al entregar múltiples activos de primera ronda por Kessler, o el Jazz gestionó de mejor manera el valor futuro de su jugador? Tobias Harris, el experimentado ala pívot de 33 años, ha tomado una decisión para el siguiente capítulo de su carrera en la NBA. Harris acordó un contrato de 2 años y $31 millones para unirse a los San Antonio Spurs, llegando como agente libre tras completar sus últimas 2 temporadas con los Detroit Pistons. Con esta incorporación, la gerencia de San Antonio suma a un veterano de 15 campañas en la liga. Consideran que la llegada de Harris por este precio representa una firma inteligente y de gran valor para acelerar la competitividad de los Spurs, o el equipo debió apostar por un perfil más joven en las bandas. Kelly Oubre Jr., el alero de 30 años, ha cambiado de aires en la Conferencia Este al acordar un contrato por 2 años y $17 millones para unirse a los Indiana Pacers. Oubre Jr. llega procedente de los Philadelphia 76, franquicia donde militó los últimos 3 años y donde transformó su juego para convertirse en un sólido especialista bidireccional, two-way, viniendo de promediar 14,1 puntos, 5,0 rebotes y un tope personal de 36% en triples la campaña anterior. De Anthony Melton, el base defensivo, ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro tras probar el mercado de la agencia libre. Melton acordó un contrato por 2 años y $11 millones para garantizar su regreso a los Golden State Warriors. De esta manera, los Warriors retienen a un especialista defensivo perimetral clave en su rotación, quien viene de promediar 12,3 puntos y 1,6 robos por partido. Colin Sexton, el base anotador,
ha definido su futuro al acordar un contrato por 2 años y 19 millones de dólares para incorporarse a Los Ángeles Lakers. Sexton llega a Hollywood para inyectar dinamismo, velocidad y una fuerte capacidad de anotación instantánea al perímetro, buscando liderar la ofensiva de la segunda unidad o compartir minutos en cancha con las estrellas de la franquicia. Consideran que su llegada por menos de 10 millones anuales es una excelente inversión ofensiva para apuntalar las aspiraciones de postemporada de los Lakers, o su estilo de juego acaparador podría chocar con la circulación de balón del equipo. Quentin Grimes, el escolta de 26 años, ha alcanzado un importante acuerdo comercial en la agencia libre al firmar un contrato por 4 años y 60 millones de dólares para incorporarse a Los Ángeles Lakers. La negociación contempla una opción de jugador para disputar la cuarta campaña. Grimes arriba a Los Ángeles tras jugar la pasada temporada bajo una oferta cualificada con los Philadelphia 76, donde promedió 13,4 puntos, 3,6 rebotes y 3,3 asistencias por partido. Sandro Mamukelashvili, el ala pívot georgiano, ha acordado un contrato de 4 años y 52 millones de dólares para unirse a Los Ángeles Lakers. El jugador decidió convertirse en agente libre tras rechazar su opción con los Toronto Raptors, buscando una mejor oportunidad en el mercado. Su nuevo vínculo contractual con la franquicia angelina está completamente garantizado e incluye una opción de jugador para la cuarta temporada. Consideran que la gerencia de los Lakers realizó una inversión acertada al otorgar este contrato a Mamukelashvili para reestructurar su rotación interior, o el monto resulta excesivo. El traspaso de Jaylen Brown por Paul George. Se ha desatado un auténtico terremoto en la conferencia este, con uno de los movimientos más inesperados y de mayor impacto en los últimos años. Los Boston Celtics acordaron enviar a su estrella Jaylen Brown a sus eternos rivales, los Philadelphia 76. A cambio del 5 veces All-Star y MVP de las finales de 2024, Boston recibe al veterano alero Paul George, junto a un paquete de capital de draft que incluye una selección de primera ronda de 2028. Con opción a convertirse en un intercambio de selección más favorable para los Celtics, una primera ronda desprotegida de 2031, una segunda ronda de 2028 y otra de 2030. Este canje rompe una de las duplas más exitosas de la liga, conformada por Brown y Jason Tatum, abriendo paso a un nuevo Big Three en Filadelfia al unir fuerzas con Joel Embiid y Tyrese Maxey. Consideran que los 76 se convirtieron automáticamente en los favoritos del este al adquirir a una estrella en su madurez competitiva, o Brad Stevens tomó la decisión correcta al sumar rondas futuras y experiencia perimetral tras romperse la relación con Brown. Anthony Simons, el habilidoso escolta de 27 años, ha sumado pólvora de primer nivel al mercado tras acordar un contrato por 2 años y 12,3 millones de dólares para incorporarse a los Philadelphia 76. El trato se estructuró utilizando el espacio restante de la excepción de nivel medio e incluye una opción de jugador para la segunda temporada. Simons, quien dividió su última campaña entre Boston y Chicago antes de convertirse en agente libre sin restricciones, llega a Pensilvania con la encomienda de convertirse en el principal catalizador ofensivo de la segunda unidad. Nemías Queta, el joven pívot portugués de 26 años, ha recibido una monumental recompensa por su progresión y solidez en la pintura. Queta acordó una extensión de contrato masiva con los Boston Celtics por 4 años y 56 millones de dólares, lo que promedia unos 14 millones anuales. Este movimiento se produce tras consolidarse en la rotación de Joe Mazzulla y finalizar en la cuarta posición en la votación para el jugador con mayor progreso, MIP, de la NBA la campaña pasada. El traspaso de DeAndre Ayton. Los Angeles Lakers han concretado un movimiento sorpresa en el mercado al acordar el traspaso del pívot bameño a los Washington Wizards, tras asegurar previamente la firma a largo plazo de Walker Kessler como su centro titular del futuro junto a Luka Doncic. La gerencia angelina optó por mover a Ayton para ganar flexibilidad financiera y profundidad perimetral. A cambio del ex número 1 del draft, los Lakers reciben al escolta de 24 años Jaden Hardy, quien ya tiene experiencia previa jugando al lado de Doncic en Dallas, junto a 2 selecciones de segunda ronda del draft para los años 2031 y 2032.
Por su parte, Washington absorbe el contrato de Ayton para potenciar su rotación interior, mientras su prometedor pivot Alex Sarr se recupera de una cirugía en el pie. Consideran que los Lakers gestionaron de forma inteligente sus activos al liberar espacio y conseguir un anotador secundario tras la llegada de Kessler, o debieron exigir un retorno de mayor impacto por Ayton. Andre Drummond. El veterano pívot de 32 años y especialista en los tableros ha definido su destino al acordar un contrato de un año y $3,9 millones con los New York Knicks. Tras pasar las últimas 2 temporadas jugando con los Philadelphia 76, Drummond llega a la Gran Manzana bajo una excepción salarial para asumir un rol fundamental: ser el principal pívot suplente del equipo, ofreciendo protección en la pintura y su característico dominio reboteador para complementar a Karl Anthony Towns tras la salida de Mitchell Robinson. La oferta de Memphis por Quinten Post. Los Memphis Grizzlies han sacudido la rotación interior de los Golden State Warriors al firmar al pívot de 26 años a una hoja de oferta, offer sheet, por 3 años y $30 millones. Debido a que Post es un agente libre restringido, la franquicia de San Francisco tiene hasta la medianoche de este martes para decidir si iguala el monto y retiene al jugador, o si lo deja marchar a Tennessee sin recibir nada a cambio. Rui Hachimura. El alero japonés de 28 años ha decidido cambiar de bando dentro de la misma ciudad. Hachimura acordó un contrato de 2 años y $28 millones para dejar a los Lakers y unirse a Los Ángeles Clippers. Hachimura, quien viene de promediar 11,5 puntos con un espectacular 44,3% en triples, llega a los Clippers para llenar el vacío dejado por John Collins en el puesto de ala pívot titular. ¿Consideran que los Clippers consiguieron una gran pieza de reemplazo a un precio justo, o los Lakers se arrepentirán de haber dejado marchar gratis a un tirador tan eficiente a su rival de ciudad? Donovan Mitchell, la superestrella y referente de los Cleveland Cavaliers, ha sellado su compromiso a largo plazo con la franquicia de contrato por 4 años y $273 millones. Con este movimiento, que contempla un promedio anual aproximado de 68,2 millones, Mitchell sella su continuidad, asegurando el futuro del proyecto de Ohio hasta el final de la temporada 2030-31. Consideran que comprometer el salario máximo por Mitchell es la decisión idónea para un proyecto de los Cavaliers que, para ser sinceros, se ha quedado corto y no ha podido dar el paso definitivo hacia las finales de la NBA, o la gerencia se ha vuelto a encadenar financieramente a un techo competitivo muy marcado. Y para cerrar con broche de oro, tenemos que hablar del tema que tiene a toda la NBA a la expectativa: LeBron James. Al momento en que estamos publicando este video, el Rey todavía no ha firmado con ningún equipo, por lo que se mantiene oficialmente en la agencia libre. Sin embargo, en lo personal no veo una opción más lógica sobre la mesa que un regreso a los Cleveland Cavaliers. Realmente es la franquicia que tiene más sentido para que el Rey decida decir adiós a las canchas, ya sea en esta o en la próxima temporada. Además, los Cavaliers tienen un muy buen equipo actualmente, lo que significaría que él no tendría que cargar con toda la responsabilidad ofensiva noche tras noche. Por otra parte, está sonando con mucha fuerza el nombre de los Philadelphia 76. Esta es otra franquicia que hace bastante sentido si LeBron no está buscando tanto protagonismo, ya que ellos cuentan con un sólido Big 3 consolidado incluso antes de su posible llegada. Ahora bien, si James prefiere opciones competitivas donde él mantenga un mayor peso en la ofensiva, entonces debería escoger destinos como Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves o los Denver Nuggets, equipos con los que también se le ha vinculado recientemente. Y nada, amigos, hasta aquí nuestro repaso. Déjenos saber en los comentarios qué les ha parecido esta temporada baja de la NBA hasta el momento. ¿Dónde creen que termine jugando LeBron James? Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, dejar su me gusta si disfrutaron el contenido y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta la próxima.